Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Estamos ya en la clase número 2 de breve historia de la filosofía con el doctor Daniel. La verdad es que estoy contento, estoy animado porque hoy vamos a hablar de un personaje, vaya, que es galardonado por varios historiadores, hablando precisamente de la historia de la filosofía como lo es Sócrates. Para los que no conocen a Sócrates, Daniel, o que incluso llegan solamente a conocerlo de forma eh, vaga por allí, ¿quién fue Sócrates? ¿Cómo estás y quién fue Sócrates? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Ante todo, está bien que digas que Sócrates fue un personaje porque nosotros no tenemos ningún testimonio escrito de Sócrates, lo que sabemos de él es a través de sus discípulos, básicamente de dos discípulos de él que eran Jenofonte y Platón, y los dos nos dan visiones Ajá, bastante diferentes acerca de este personaje. Por un lado está la de Jenofonte, que lo hace una especie de moralista, pero nada extraordinario. Y por otro lado está la uh-huh, figura que genera Platón a partir de convertirlo en personaje de sus escritos, de los diálogos platónicos, sobre todo los de juventud, como la Apología de claro, Sócrates o el Critón, de, ajá, impactado por el juicio al cual Sócrates fue sometido por la ciudad de Atenas, llevándolo a condenar a muerte, lo convierte por en una supuesto. especie de mártir de la filosofía, ¿no? En una especie de personaje que dentro del campo de la filosofía sería alguien equivalente a lo que fue Jesucristo en el campo de la religión, ¿no? Eh, Exacto. o sea que en realidad no sabemos quién fue Sócrates, pero eso no importa demasiado tampoco porque la filosofía cuando cuenta su historia hace un relato, una narración, que como toda narración, tiene características de ficción, ¿no es cierto? Lo importante es Claro, que lo generó en los pensadores posteriores hasta llegar hasta nosotros, ¿no es cierto? No nos interesa tanto las fuentes, la verosimilitud histórica, sino el personaje de Sócrates, no la persona. De la persona no podemos saber nada, como no podemos saber nada del pasado lejano, ¿no? Las vivencias concretas que hayan tenido, como hayan vivido. claro. Lo que importa es lo que llegó hasta nosotros de ellos, ¿no? Y qué efectos tuvo para la historia de la filosofía, porque se establece que hay como una especie de antes y después de Sócrates, por eso hablamos de los presocráticos o cosmólogos, ¿no? Para referirnos a los filósofos que se ocuparon de la naturaleza antes de Sócrates, y después hablamos de los postsocráticos, ¿no es cierto? De este giro antropológico que hace que la filosofía deje de centrarse en la naturaleza, en las leyes naturales, y empiece a preocuparse por cuestiones humanas como qué es la justicia, qué es el bien, qué es la verdad, qué es la belleza. Ok, esto suena bastante interesante. Por favor, corrígeme si estoy mal. Es decir, Sócrates logra a partir de su acción como filósofo o como prefilósofo, cuestionando sobre qué es la justicia, qué es el amor, qué es la amistad, qué es el pueblo, la polis, etcétera, cómo manejar con mejores leyes, todas estas cuestiones. Es así como comienza Sócrates su carrera en la filosofía, por decirlo así, que claro que no fue una carrera porque ni siquiera existía en escuela, sino me refiero a su trayectoria en la filosofía. ¿Es así como comienza? Sí, podría decirse, pero no es que él lo hiciera por sí mismo, sino que estaba dentro de un contexto que motivó a ese desarrollo del pensamiento, ¿no? Pero hay que tener en Ok, cuenta que mientras los cosmólogos pertenecían a la Magna Grecia, o sea, esas colonias que Grecia había establecido en Asia Menor y en Italia, a partir de un determinado momento, más o menos en el siglo V antes de Cristo, el centro del desarrollo cultural pasa a estar en la Grecia continental, fundamentalmente en Atenas, ¿no? Y eso tiene que ver con determinados hechos históricos. Básicamente, los pueblos griegos eran ciudades-estado que se hacía la guerra entre ellas, pero frente a un ajá, enemigo común, fue Persia, se unieron uh-huh, y bajo la dirección de Pericles, que era el general del ejército uh-huh, ateniense, uh-huh. derrotar a los persas y a partir de ahí se produce el florecimiento de Grecia, ¿no? Entonces Atenas se convierte en el centro de la cultura y Pericles quiere convertir a Atenas en una especie de ciudad luz, de ciudad cultural, y para eso invita a filósofos, a arquitectos, a constructores, no sé, por ejemplo, Fidias, que fue un escultor que hizo una serie de Ajá, obras en Atenas que la embellecieron, la mejoraron y junto con este proceso también se da un desarrollo de la democracia que ya había empezado con Demóstenes cuando estableció las leyes de Atenas, las leyes básicas
para la elección de nuevas leyes, justamente, lo que sería la Constitución ateniense, que tiene que ver con el hecho de que antes Claro, de él las distintas separaciones que tenía Atenas en barrios, los llamados demos, de ahí viene democracia, de demos, ¿no? Que es barrio, se hacía la sí, guerra entre ellas, muchas veces había guerras civiles hasta que llegaron a un acuerdo y establecieron un régimen por el cual se sorteaba entre los hombres libres, o sea, claro, los mayores de 30 años que cumplieran profesiones liberales como artesanos, comerciantes, agricultores y demás, sortear entre ellos a una persona que iba a representar a cada barrio, y estas personas se reunían en la plaza central del pueblo, que era el Ágora, y ahí presentaban los proyectos de ley y los defendían frente al Senado. Y el Senado después votaba cuáles leyes se establecían y cuáles no. Entonces era necesario que se entrenaran todos los ciudadanos en la capacidad para defender esas leyes, ¿no? Y en ese momento por supuesto. aparecen filósofos exiliados de las colonias griegas que no tenían trabajo y Ajá, bueno, ven en esto una posibilidad de ganarse la vida vendiendo sus conocimientos al mejor postor, que son los llamados sofistas, ¿no? Sofista quiere decir exacto, sabio, viene de sofos, que significa sabio, ¿no? Entonces estos sofistas lo claro. que hacían era entrenar a la gente en la oratoria, ¿no? La capacidad para defender sus ideas, no importa si fueran buenas o verdaderas, sino que lo parecieran, ¿no? Ahí hay como un giro Ujú, frente a la filosofía presocrática que buscaba el ser o la esencia. Ahora ujú, lo importante es el parecer, ¿no? Generar la impresión de que lo así que es, uno dice es correcto para que sus intereses sean vistos como los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, los exacto. sofistas decían que no les importaba si una idea era buena, bella o verdadera, porque tales cosas no existen, sino que lo importante es que lo pareciera, ¿no? Entonces lo que hacían Ok, era entrenar a las personas en embellecer el discurso para seducir con él y lograr convencer de que uno tenía razón, aunque estuviera equivocado. Y muchos sofistas se hicieron muy famosos por esto y ganaban muchas sumas de dinero. En realidad no estaban arraigados en Atenas, sino que iban de ciudad en ciudad vendiendo su saber, y por eso también eran mal vistos, ¿no? Como extranjeros, ¿no? Como alguien que no tiene raíces en la ciudad y no pertenece a ella. Y ujú, además que vendieran el conocimiento era bastante extraño para los atenienses porque ellos pensaban que el conocimiento era algo que se regala, no una mercancía que se vende. Pero en todo caso wow, eran maestros increíble, y punto. O sea, en claro, eso por no hay supuesto. nada de malo. Los maestros hoy en día cobran un sueldo por enseñar, así que eso está bien. Lo que sucede es que para Platón, Sócrates representa la antítesis de este pensamiento, ¿no? De esta idea de que lo Ok, importante sean las apariencias. Sócrates, utilizando las mismas armas de la oratoria y de la retórica que desarrollaron estos sofistas, las va a utilizar para justamente llegar al conocimiento de la esencia, ¿no? De qué es lo bueno, lo bello y lo claro. verdadero, más allá de las apariencias o del relativismo que implica para cada uno lo que a cada uno le parece, ¿no? Que de hecho algunos historiadores mencionan precisamente que esta capacidad de Sócrates, si se quiere, también de oratoria, pues sí, fue utilizada en contra de los sofistas. ¿Cómo en contra? Pues tratando de desteatralizar la imagen que se han creado, ¿no? A partir de algo que se llamó el método mayéutico, que sería básicamente, ahora explícanos mejor, pues definir bien, no decir ahora sí que cosas que parezcan verdaderas y no lo son, o bellas y no lo sean, sino pues a partir de este método lograr encindir dentro de lo que es verdad o es mentira. ¿Cómo será este método? Claro. Sí, para entenderlo tenemos que pensar que en realidad para los contemporáneos Sócrates era un sofista más. De hecho, Aristófanes lo presenta en una de sus obras, Las nubes, como un viejo loco que está subido a una canastilla colgada de una nube y que dice tonterías y hace argumentos locos, ¿no? Sí, Pero claro, Platón y sus discípulos se van a dar cuenta de que no es así, que no es lo mismo Sócrates que los sofistas. También está discutido si en realidad los sofistas eran tan malos como se dice, ¿no? Después de todo ellos ayudaron al claro, desarrollo de claro, la lógica, de la argumentación, de la oratoria, o claro, sea que también su obra tuvo un valor muy importante, si bien son claro, como el origen del relativismo, y el relativismo es algo que para muchos está mal visto, para otros está bien, ¿no? De hecho, Protágoras, uno de los más famosos, decía las cosas son como a cada uno le parecen, ¿no? Él decía, el sí, hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en tanto es y lo que ujú, no es en tanto no es. Y aparte los ujú, sofistas se vanagloriaban de poder probar prácticamente cualquier cosa
y con eso servían para cuestionar los prejuicios de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, Gorgias Claro. hace un elogio de Helena. Helena fue la causante de la guerra de Troya, uno de los desastres más grandes de la historia de Grecia, pero él la pone como una heroína y lo justifica, ¿no? Entonces muestra cómo se puede defender tanto una tesis como la contraria, tanto lo que la gente piensa por sentido común como lo opuesto, pero no con la intención de llegar a la verdad, ¿no? A una verdad única, universal, objetiva. Que eso es lo que va a intentar Sócrates utilizando esto que es la refutación, que es el método de los sofistas, como parte de su propio método, ¿no? Porque para Sócrates la refutación es solo una parte. Está bien esto de cuestionar lo que creemos saber, digamos, los supuestos que todos tenemos, lo que consideramos verdadero, bueno, bello o justo, pero Claro. después, una vez que esos supuestos han sido destruidos a través de lo que él llama la refutación, o sea, un proceso muy parecido a lo que sería la demostración por el absurdo en matemática, donde yo muestro la Ajá. contradicción en el pensamiento del otro, Ujú. lo que él piensa es que no es un vacío en la cabeza de la persona, sino que lo que hemos sacado es todo lo que está equivocado, lo que es fruto del aprendizaje, del hábito, de la costumbre, de la pertenencia a una determinada sociedad y que no ha sido justificado por la razón. Y después está el proceso realmente importante que es la mayéutica. La mayéutica quiere decir el arte de la partera. Y la madre de Sócrates Ok. era partera, entonces se compara con ella y dice que así como su madre Diótima era partera de mujeres, él es partero de hombres, y así como su madre ayuda a dar a luz niños, él ayuda a dar a luz verdaderas afirmaciones o ideas verdaderas, ¿no? Verdades, Wow. digamos. Entonces Sí. él era partero de hombres, ¿sí? Partero de almas. Entonces él piensa que a la verdad se llega dialogando, que eso es algo muy típico del pensamiento ateniense, del pensamiento griego, de la democracia. La idea es que todo este proceso que de alguna manera Descartes también hace, pero lo hace de forma individual, ¿no? Como todo filósofo de la modernidad, él lo hace de manera colectiva, ¿no? Él cree Sócrates que la función de la filosofía es una función social, que el filósofo tiene que salir a la calle, tiene que detener a la gente, interrogarla, despertarla de sus saberes supuestos, de sus prejuicios, y entre los dos llegar a la verdad a través del diálogo, ¿no? Diálogo quiere decir saber o razón que se hace entre dos, ¿no? Día viene de díada y logos, que ya hemos visto, ¿no? En la figura de Heráclito, significa razón, palabra, significa ley, significa verdad, ¿no? Entonces es una verdad que se desarrolla entre dos. Como pasa con el psicoanálisis, ¿no? Donde llegar a mi verdad implica la necesidad de enfrentarme a un otro, ¿no? Un otro en el cual pueda ver reflejado lo que yo pienso, mis prejuicios, mis supuestos sobre mí mismo, desarticularlos y así llegar a la verdad que está detrás. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho de socrático, ¿no es cierto? Por el proceso de Claro. cuestionamiento, ¿no? De lo que uno cree Claro. acerca de sí mismo, y después por el Claro. proceso de alumbrar la verdad que se esconde detrás de esos supuestos que no hacen más que acentuar el sufrimiento y a reafirmar lo que sería el síntoma, ¿no? Lo que pasa Por supuesto. que en el caso de Sócrates no se trata de llegar a una verdad personal, individual, sino a una verdad absoluta, objetiva, que es el conocimiento de las esencias, ¿no? Entonces se quiere saber Claro. qué es la justicia, qué es el bien, qué es la verdad en sí, en general, de manera universal, no lo que a cada uno le parece que eso sea. Ese es el aporte Perfecto. más importante de Sócrates, ¿no? El descubrimiento del concepto, lo que podríamos llamar el concepto, como decía Aristóteles, como verdad universal y necesaria. Claro, por supuesto. Otra de las cosas que se le acuñan, se le atribuyen a Sócrates, es que corrompía la juventud. ¿A qué se referían con esta frase? ¿Qué es lo que hacía Sócrates específicamente, tangiblemente, para poder ser digno de esta frase? Bueno, eso es algo que dice, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Nietzsche está de acuerdo con que, con que Sócrates tenía que ser ajusticiado. Por eso, entre los filósofos Ok. posteriores tenemos tanto quienes lo defienden como quienes lo atacan, y Nietzsche, como siempre, dando su nota, ¿no? Ahí, diciendo que Sócrates fue el causante de la decadencia del pensamiento griego, pero bueno, eso lo veremos cuando veamos Nietzsche y por qué lo dice. Pero en Ajá. realidad, cuando se acusa a Sócrates frente al tribunal, que era un grupo de 70 personas, también elegidas por votación, ¿no? Y que ellos a su vez votaban la sentencia que se debía dar a una persona.
la cual podía defenderse sola, como ocurre en el proceso de Sócrates, y era atacada por más de un abogado, ¿no? Lo que serían hoy en día los fiscales. Entonces la sentencia se hacía también democráticamente porque eran 70 personas que votaban y de hecho Sócrates es condenado por una pequeña diferencia, ¿no? En contra, ¿no? Este, Cuando es juzgado se le hacen dos cargos, ¿no? Uno es corromper a la juventud y el otro es lo que sería impiedad. Impiedad es ir en contra de la religión de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la corrupción de la juventud, no tenemos que pensar que Sócrates se acostaba con sus discípulos, lo cual es posible porque en esa época eso ni siquiera estaba mal visto, ¿no? Los aristócratas solían Claro, hacerlo. Era muy común que una persona mayor fuera a los gimnasios a llevar regalitos a los jóvenes mancebos y se consideraba que educar al joven era también educarlo sexualmente. Bueno, son las costumbres de la época, hoy en día no nos extrañaría, pero ya sabes que en la era victoriana eso se veía muy mal, aunque se claro. practicara también. Pero no era eso, porque de hecho cuando en el banquete Platón señala el hecho de que Alcibíades, que era un joven de la aristocracia bastante alocado y que se divertía, por ejemplo, emborrachándose y después ir a cortar las cabezas de las estatuas en una avenida principal de Atenas, este, es presentado como alguien que irrumpe en un banquete en el cual está Sócrates y dice, Sócrates estuvo en la guerra conmigo, se ha mostrado muy valiente, yo lo admiro, incluso yo me acosté con él, pero él no me tocó un pelo, o sea, era al revés. Sócrates no tocaba a esos mancebos, no le interesaba, aunque podría haberlo hecho, sino que los corrompe. ¿Por qué motivo? Porque Sócrates detenía a cualquier persona en la calle y le preguntaba, ¿tú qué sabes? ¿No? Por ejemplo, a un soldado le pregunta qué es la valentía y como todos, digamos, ellos creían saber de qué se trataba lo que ellos ejercían, ¿no? Se supone que un soldado debe saber lo que es la valentía porque es valiente. A un juez se le pregunta qué es la justicia y lo más probable es que no lo sepa, pero va a intentar dar una definición, ¿no? Del concepto. Entonces, Sócrates, a través del diálogo, les mostraba que sus definiciones de los conceptos eran demasiado amplias o demasiado estrechas, o sea, o abarcaban demasiadas cosas o demasiado pocas, y los ponían en ridículo llevándonos a un estado de aturdimiento, similar, dice Platón, al que genera el pez torpedo cuando da una descarga eléctrica en una persona y lo atonta, ¿no? Por eso Sócrates se Claro. consideraba como una especie de sábano, ¿no? Que picaba a la gente para despertarla, pero al principio los atontaba, ¿no? Ujú. Y eso hacía que quedaran en ridículo frente a la juventud que lo seguía a Sócrates, porque muchos lo admiraban y lo seguían, y después los jóvenes empezaban a hacer lo mismo, ¿no? Y Claro, cuestionaban el saber de sus mayores, y eso era terrible para los griegos. No respetar a los mayores, no respetar la sabiduría de los mayores, era corromper a la juventud, hacer que los jóvenes se pusieran en contra de los adultos, ¿no? Y eso era peligroso. Pero Sócrates dice que él nunca puso en duda el respeto que se merecen las personas mayores. Él, cuando dialogaba con personas menores que él, y si los jóvenes lo imitaban, él no tenía la culpa, ¿no? Así es como se defiende, aunque esa defensa es un poco floja, digamos. Y el otro cargo que le hacen, que es el de impiedad, tiene que ver con que Sócrates decía que lo acompañaba un daimon, un demonio. Hay que tener en cuenta que el demonio no tenía un sentido negativo, sino que era como la voz de la conciencia moral, ¿no? Que le decía lo que no debía hacer, ¿no? En una elección le decía por este camino no, tenés que seguir este otro, pero por la vía negativa, sería como el super yo, digamos, en Freud. ujú, Entonces, dicen que él introduce dioses nuevos, y él dice que no, que él nunca puso en cuestionamiento los dioses. Es más, él se dedicó a la filosofía por los dioses, y el tribunal le pregunta cómo es posible esto. Y él comenta entonces que un amigo de él había ido al oráculo de Delfos, ajá, donde había ajá, un cartel que decía a la entrada, conócete a ti mismo, ¿no? Y eso se claro, sabía que Sócrates practicaba, porque Sócrates supuesto, constantemente estaba cuestionando su conducta, su comportamiento y determinando si ese comportamiento era o no era bueno o justo, ¿no? claro, También decía Sócrates que es mejor padecer el mal que hacerlo y otras cosas así que resultaban chocantes para la época, ¿no? por supuesto. Pero que muestran el carácter altruista de su pensamiento moral, ¿no? Entonces, este amigo de Sócrates preguntó al oráculo quién era el hombre más sabio de Atenas, y el oráculo respondió que era Sócrates, quizá porque los sacerdotes del oráculo ya lo conocían, ¿no?
El tema es que fue a decírselo a Sócrates y Sócrates dijo, esto es imposible porque yo solo sé que no sé nada. O sea, lo único que Famosa tengo frase. como conocimiento es el conocimiento de mi propia ignorancia. Pero por otro lado, dijo, los dioses no pueden equivocarse, ¿no? Apolo, que era el dios del oráculo, no podía estar equivocado siendo un dios de la razón, ¿no? Como el guía de Sócrates, Apolo, ¿no? De ahí también que Nietzsche lo critique, ¿no? Porque Nietzsche está del lado del dios, de lo dionisíaco y Sócrates representa lo apolíneo, la razón, la armonía, ¿no? La justicia, la belleza, la verdad. Entonces, Sócrates dice, bueno, quizá tenga que poner a prueba esto que los dioses han dicho, y lo que hace es ir hacia personas que consideran más sabias que él para cuestionar lo que ellos pensaban y tratar de ver si efectivamente sabían más que él o no. Entonces va, por ejemplo, a los políticos y les pregunta qué es la justicia y se da cuenta que los políticos no saben de qué se trata. O va, por ejemplo, no sé, a los jueces o a los abogados, a un general del ejército le pregunta qué es la valentía y tampoco puede responderle. Entonces él Claro, empieza a darse cuenta que efectivamente los que creen saber en realidad no saben y la superioridad de él está en que conoce y reconoce su propia ignorancia, ¿no? Pero él entiende que esto claro, que ha hecho es poner en cuestionamiento el pensamiento de sus conciudadanos para poner a prueba el oráculo y lo que el oráculo había establecido, podía ser su misión en la vida, ¿no? La misión de ir a despertar a la gente y hacerle dar cuenta de que en realidad lo que cree saber no es verdad, ¿no? Y en función de eso, dejarlos listos para alumbrar el conocimiento verdadero. claro Eh, que fuera del aire me mencionabas algo muy importante, el cómo quien se podría decir que sabía podría ser un artesano, porque sabía construir ollas de barro, no sé, una silla, lo que sea, y que a final de cuentas, cuando Sócrates trataba de encontrar el logos dentro de ese quehacer, pues que incluso la persona que llevaba a cabo la práctica no sabía explicar cómo hacía las cosas. Es decir, creo que Sócrates en ese sentido es donde plasmaba justamente la ignorancia, ¿no? En donde a pesar de que tú te dediques a algo, ya sea a la justicia social, ya sea a la política, ya sea a la oratoria, ya sea al derecho, a lo que fuera que te dediques, pues que al final de cuentas tal parece que no somos tan hábiles para saber de qué estamos hablando ni qué estamos haciendo. ¿Es verdad esto? claro, justamente lo que yo considero que es la herencia del pensamiento socrático, aparte de esta capacidad para encontrar la definición correcta de un concepto, y Ajá. darse cuenta de que los únicos que saben algo son los que hacen cosas, pero ese es un saber cómo y no un saber qué, no un saber acerca de la esencia, que es lo que a Sócrates le interesaba. También Ujú. está, llega hasta la filosofía analítica, que tiene de positivo esto de decir, bueno, antes de hacer una hipótesis, definamos nuestros conceptos, ¿no? Tratemos de ver qué es lo que Claro, queremos decir con esto. Yo creo que un problema muy grave de muchos movimientos políticos actuales es que no se interrogan, no se preguntan, pero ¿de qué estoy claro, hablando, no? Cuando se le pregunta a una persona, bueno, tú crees en la justicia social, pero ¿qué es la justicia y qué es lo social y por qué lo que tú propugnas es justicia social? No te lo sabe decir. Solo repite un discurso prearmado que es el típico de los políticos y que es una herencia que tenemos también de la democracia griega, ¿no? Porque tampoco es que la democracia griega fuera perfecta y eso es justamente lo que pone en cuestionamiento el método socrático. claro, por supuesto. Sí, y yo creo que Sócrates sigue siendo vigente hasta la fecha. Te comparto así rápidamente. Hay algo en terapia cognitivo-conductual que se llama precisamente el diálogo socrático, que sería básicamente poner, fíjate que es parecido en ese sentido al psicoanálisis, poner en tela de juicio algunos supuestos que hay detrás de ciertas proposiciones, propuestas, y que a final de cuentas, pues, le alcanza eh, a dar una clase de luz al pensamiento de la persona que muchas veces pues se considera a partir de la terapia cognitivo-conductual que el tumulto de la enfermedad social o emocional y o de salud mental pues sería básicamente el pensamiento irracional. Eh, yo creo que en ese sentido Sócrates ha sido vigente hasta incluso terapéuticamente. ¿En qué otras áreas consideras que Sócrates sigue siendo vigente? Bueno, la ciencia en general no puede existir sin una definición de sus conceptos, ¿no?
Yo cuando daba clases de Sócrates les decía a los alumnos, miren, acá atrás mío hay un pizarrón. Bueno, ¿ustedes saben qué es un pizarrón? Sí, obviamente todos lo saben. Bueno, díganme qué es un pizarrón. Entonces, por ahí me decían, bueno, un pizarrón es un objeto de madera en el cual se puede escribir con tiza. Yo les decía, esperen un minuto, ¿no? Ahí pasaba la refutación. Bueno, pero no hay pizarrones de fórmica, sí. No hay pizarrones en los que se escribe con fibrón, sí. Bueno, entonces, ¿saben lo que es un pizarrón o no saben? Ahí la definición era demasiado estrecha, demasiado limitada, ¿no? Abarcaba menos cosas de las que debería. Entonces, alguno decía, más vivo, ¿no? Bueno, es una superficie en la cual se puede escribir y borrar lo escrito. Yo, bueno, muy bien, pero la hoja de papel en la que estás escribiendo también es una superficie en la cual puedes escribir y borrar lo escrito. Claro. Cerrón. Entonces así íbamos refutando hasta que los alumnos decían, no, en realidad no sé de qué se trata. Bueno, ese sería el primer momento, ¿no? De la práctica socrática del método, que sería Claro, la refutación, ¿no? Pero la idea no es claro. quedarse ahí, sino llegar a la definición correcta y al final llegábamos a algo más o menos aceptable. En los campos científicos, por ejemplo en la matemática, que es la primera ciencia históricamente, eh, era mucho más fácil llegar a la definición correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es un triángulo? Bueno, es una figura geométrica, pero los cuadrados también lo son. Bueno, pero los cuadrados tienen 4 lados. Entonces, figura geométrica de 3 lados sería la definición correcta. Ahí definimos por género y diferencia específica, ¿no? El género es figura geométrica, la diferencia que tiene 3 lados y no más, ¿no? Entonces, Que eso se sería puede. un avance prácticamente de Aristóteles, ¿no? Luego lo estaremos viendo. Esa parte de especie y género específico sería, creo yo, un trabajo a posteriori de Aristóteles, ¿no? O más concretado en él, no sé. Claro, bueno, pero Aristóteles en los escritos lógicos dice que Sócrates es el descubridor del Ok, concepto, o sea, lo admite. ok, ya Admite entiendo. que Sócrates fue el primero en llegar a eso, ¿no? A lograr la Ok, definición correcta de un concepto. Después eso va a ser cuestionado, ¿no? Por ejemplo, por Tractatus Lógicos Filosóficos, fíjense, ¿cómo? fíjense, Y digo, las investigaciones de Wittgenstein, claro, Wittgenstein muestra que también hay conceptos que no se pueden definir en ese sentido, ¿no? Por género y diferencia. ok, Por ejemplo, la palabra juego. La palabra juego está en general ambigua, que no encontramos nada común a todo lo que sea un juego, ¿no? Entonces se cuestiona justamente esta forma de definir, pero en la ciencia sigue vigente. Cuando uno en ok. biología, por ejemplo, tiene que clasificar una especie, lo hace de esa manera. Establece a qué género pertenece y qué lo diferencia de otros miembros del mismo género, ¿no? Así que Claro, eso sigue vigente. Así que, y es excelente. fundamental clasificar, ¿no? Para empezar por algún lado y poder construir un saber seguro y firme, ¿no? Sin lo cual no habría ciencia tampoco. Ok, está bastante interesante todo lo que mencionas hasta el momento de Sócrates, de maravilla. Yo creo que ya está entre líneas esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, pero igual me gustaría hacerla para finalizar con Sócrates. Eh, ¿Cuál fue el aporte más significativo? El por qué, pues los historiadores lo consideran un parteaguas. Por favor, hay que repetirlo si es que ya se ha mencionado, para finalizar nada más. Sí, bueno, fundamentalmente por esto de concentrarse en temas que para la filosofía anterior no tenían importancia. Para los presocráticos, estos que vivían en la Magna Grecia, el motivo de asombro era la naturaleza, y lo que ellos se interrogaban es por qué las cosas se repiten cíclicamente, ¿no? Y llegaron al concepto de ley de la naturaleza. Pero lo humano no era un tema específico. Por eso hablamos de giro antropológico a partir de Sócrates, porque de golpe el hombre empieza a interrogarse sobre sí mismo y su lugar en la naturaleza y a ver que no es simplemente una criatura más de la naturaleza, sino que tiene características específicas que tienen que ver con su vida en sociedad, ¿no? Y todo este cuestionamiento con respecto a la ética, a la buena Por vida, supuesto. a lo correcto, a la búsqueda de la felicidad, todo lo que serían las otras partes del saber que no entran dentro de las ciencias naturales, ¿no? Podríamos decir que las ciencias sociales empiezan con Sócrates. Sócrates es el primero que se pregunta por alguna ciencia que nos explique qué es la vida humana, cómo coexistimos, cuáles son los ideales de justicia que manejamos, este,
por qué hacemos guerras, en qué consiste la valentía, cómo debe ser la vida de un hombre para que alcance su plenitud, su máximo Por desarrollo supuesto. posible. A partir de ahí, ese es un tema que va a ser un tema central, el tema de la ética, y que no va a Claro. abandonar nunca más a la filosofía, pero que no existía como tal y como disciplina independiente en el pensamiento de los presocráticos. Wow, increíble. Bueno, pues damas y caballeros, esto ha sido todo. Yo en lo personal me quedo satisfecho. Creo que entiendo a grandes rasgos y, por qué no, de forma potente, gracias al doctor Daniel, cómo fue que Sócrates ha sido tan importante en la historia de la filosofía. Y de mi parte es todo. Y agradecerte, Daniel. Muchas gracias por esta clase y estaremos en la clase número 3 a continuación. Hasta luego, Encantado. Nos ocuparemos de Platón entonces. de Platón. Hasta luego.